Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2H conformado por Héctor Alonso García Esquivel, Juan Gutiérrez Paz y un servidor Noé Misael Pérez Núñez. A continuación les voy a explicar de manera breve el código que fue necesario para desarrollar para la práctica 4.1, que consiste en regular la velocidad por medio del PWM y el cambio de giro de un motor utilizando un puente H. Primero que nada, se configuró el oscilador a 32 MHz, se aclararon los puertos como entradas y salidas, también se declararon como analógicos y digitales. El analógico se utilizó para la entrada o para el potenciómetro. Se configuró el ADC, se puso en justificación a la derecha. Se declaró también, se activó el reloj dedicado para el ADC, se puso un voltaje de referencia en 0. Bueno, el voltaje de referencia en 0 es el bajo, y en el voltaje de referencia alto se pusieron 5 voltios, se encendió el ADC. Después se realizaron la configuración del timer. Para esto se eligió un prescaler de 1 a 16. La frecuencia, bueno, nos basamos en la tabla que el profesor nos facilitó. La frecuencia con ese prescaler es de 1.95 kHz con una resolución de 10 bits. También se utilizó la fuente de reloj del timer 2, que es FOSC/4. Cabe mencionar que era la única que se puede utilizar. Se enciende el timer y en el módulo CSP2 se hace una justificación a la derecha, se elige el CSP2 en modo PWM, el timer 2 se configura como fuente de reloj, y ahora en este punto se declara el pin RC3 como salida, que es el que se va a utilizar para el PWM, y se enciende el CSP2. Aquí en PPS se elige el puerto del CSP2, en este caso es RC3. Dentro del ciclo while se eligió un canal para el ADC. Se empieza la conversión con el punto go igual a 1, y mientras va a ser igual a 1 mientras esté lista la conversión. Después se guarda el resultado del address en una variable del ADC. Y luego en estas condicionales lo que establece es que si el ADC es mayor a 0 y menor a 512, entonces va a girar hacia un sentido. Nosotros lo pusimos que iba a girar en reversa o en sentido antihorario. Como se puede ver, se configuraron las salidas, una en alto y otra en bajo. Estas salidas corresponden son puertos digitales de la Curiosity que van al puente H. Cuando una de las salidas está en alto, va a girar hacia un lado, y cuando la otra está en bajo, pues no va a girar. Solamente va a girar pues hacia el lado donde se esté dando el alto. Y esta fórmula se utilizó aquí para la velocidad del motor también. Se declaró otra condicional donde si el ADC es igual a 512, que bien, el ADC va de 0 a 1023, entonces 512 sería un punto intermedio, y se quiso que en ese punto intermedio no se realizara ningún giro. Por eso los puertos en A0 y en A1 se declararon en bajos, para que no haya una activación en el puente H. Y finalmente la otra condicional es que si el ADC es mayor a 512 pero menor que 1023, que es el límite, entonces ahora el que va a estar en alto va a ser el puerto A1. Esto lo que provoca es que ahora el motor gire hacia adelante o en sentido horario. Bueno, con esto queda explicado la programación que fue necesaria para la práctica 4. Hola, ahora haré la explicación de la práctica 4.1. Como elementos principales
tenemos nuestra Curiosity, que es un PIC 18F57Q43, un puente H, que en este caso es un circuito integrado L293D, un potenciómetro de 10 kilo ohms, nuestro motor de corriente directa, pues el cable de alimentación y el eliminador, y las conexiones necesarias para que el circuito pues tenga el buen funcionamiento en cuanto a las conexiones de la Curiosity, el motor, el potenciómetro, el circuito integrado que es el puente H. Bien, pues ahora conectamos a la fuente de alimentación nuestro circuito. Ya que lo tenemos conectado, pues ahorita el motor se supone que está en una velocidad neutra, porque pues está como en el punto medio el potenciómetro, entonces por eso no gira. Si giro el potenciómetro hacia un lado, pues vemos que nuestro motor va a empezar a dar vueltas. Ahí se ve que así como se ve en la imagen, pues está dando vueltas en sentido horario, y le doy más y se ve más el giro. Lo disminuyo y ahí se ve que las revoluciones van bajando. Lo neutralizo ahí y ahora le doy el giro para el otro lado. Vemos ahí que pues es ahora en sentido antihorario, como se está mostrando en la imagen. Ahí por ejemplo es más despacio, le aprieto un poquito para que se vea más. Ay caray, ahí va, más o menos en sentido antihorario, y le puedo dar más revoluciones y ahí va, se ve la velocidad que aumenta. La disminuyo y ahí se ve que van bajando las revoluciones y le vuelvo a neutralizar. Solamente pues para detener ahí el video en esta imagen. El uso del CCP como PWM en el microcontrolador es de gran importancia en distintas aplicaciones. En el caso de regular la velocidad de un motor, esta opción del CCP como PWM es una gran opción. En esta práctica se comprendió cómo implementar el PWM para la manipulación de la velocidad de un motor de CD y la declaración del código que fue necesario para poder controlar el giro del motor por medio de un puente H.